Bien, pues yo creo que vamos a dar comienzo a este Día Mundial del Turismo Responsable que celebramos y conviene explicarlo porque no es una iniciativa aislada, sino que forma parte de este Día Mundial. Se viene celebrando ya desde 2010, que nosotros recordemos, y es que desde cuando nos incorporamos, y ya algunos países lo venían celebrando antes, el día 2 de junio, como una iniciativa de que inicialmente era una coalición internacional para el turismo responsable. Se celebra en más de 30 países el mismo día, y este año además forma parte de una iniciativa de la que formamos parte algunos de nosotros, en mi caso, que soy José María de Juan, que seré el moderador y un poco introductor de este seminario, foro, encuentro, que tiene muchos adjetivos, tal como lo queremos enfocar. Y, como decía, forma parte también de la cuarta Semana Internacional de Turismo Social, Solidario y Sostenible para Todos, que organiza la Organización Internacional de Turismo Social, con sede en Bruselas, que además este año se alegra de cumplir sus 60 años de vida y que trabaja por lo mismo que acabo de decir, porque el turismo sea lo más social, lo más justo y lo más sostenible para todos los colectivos, incluyendo aquellos más desfavorecidos, y por ello trabajamos como debe ser en todo lo que tiene que ver con turismo senior, turismo con colectivos migrantes, turismo con colectivos excluidos desde el punto de vista económico, familias monoparentales, accesibilidad, turismo inclusivo desde el punto de vista de la diversidad de género, es decir, prácticamente todo lo que cubriría la inclusión social, sin olvidar evidentemente las cuestiones ambientales, de las cuales hoy hablaremos un poquillo más. Y ese era el motivo de poder presentar hoy algunas iniciativas que tienen que ver con propuestas concretas. No vamos a filosofar gran cosa, sino propuestas concretas que van orientadas pues a resolver el gran problema que está sobre la mesa del mundo, pero muy especialmente también del mundo turístico, que es los impactos en el cambio climático, las posibilidades de mitigación, las posibilidades de hacer viajes más responsables desde el punto de vista climático, la adaptación de los destinos. Daría para varios congresos y solo vamos a hacer un webinar de 1 hora y pico, según un poco las preguntas que vayan surgiendo. Y esa es la idea, y entonces doy paso para no haceros perder más tiempo y que entremos en materia a Adriana Hurtado, que es la coordinadora de proyectos de Coan Consulting, que va a presentar una propuesta práctica, que es un proyecto europeo Erasmus Plus llamado ATRE, pero ya le doy la palabra para que sea ella quien lo explique. Adriana, cuando quieras. Hola, hola a todos. Muchas gracias, José María, por la presentación y también por la invitación para formar parte de este encuentro. Primero de todo, como reiterando las palabras de José María, feliz día para todos los que trabajáis y creéis en un turismo diferente, más responsable y comprometido. Yo voy a presentar, como ha dicho José María, un poco una propuesta que es muy práctica, en la que estamos trabajando desde Coan Consulting. Y para ello lo que voy a hacer es compartir la pantalla para que podáis seguir todos el contenido que voy a abordar. Creo que ya se ve. Sí. Perfecto. Bueno, mi presentación lleva como título La digitalización al servicio del turismo de baja emisión carbónica, el proyecto Erasmus Plus ATRE. Efectivamente, lo que voy a presentar es un proyecto muy práctico que fue financiado a principios del año anterior, del 2022, por la Unión Europea, dentro de los programas Erasmus Plus. Es un proyecto que tiene como objetivo formar precisamente en el tema que estamos abordando hoy, en el turismo y el cambio climático, ¿no? Entonces, concretamente lo que trata este proyecto es de movilizar a los actores europeos del sector turístico que son sensibles al desarrollo sostenible del turismo, y entonces la idea es movilizarles a través de la formación. Lo que queremos es
que se pueda primero capacitar a las personas que trabajan por un turismo diferente en este gran reto al que nos estamos enfrentando, que es el del cambio climático, y una vez que estén capacitados puedan actuar y promover un tipo de turismo diferente dentro del marco del Acuerdo de París y del Pacto Verde de la Unión Europea, es decir, de la baja emisión de carbono, ¿no? El público objetivo de nuestro proyecto está separado en 3 partes. Por un lado están los intermediarios de los viajes, o como llamamos también nosotros los productores de los viajes, que son las agencias y los turoperadores turísticos. Este es el primer público objetivo al que queremos dirigirnos con este proyecto y es uno de esos componentes de la red de actores europeos de las que hablaba, ¿no? El segundo grupo son los productores propiamente dicho, que son las personas a cargo de las diferentes actividades del sector turístico. Los profesionales a cargo del transporte, de la restauración, de los guías, las personas que gestionan los alojamientos, los sitios de interés turístico y, en fin, todas aquellas pequeñas piezas del puzzle del gran juego del turismo, ¿no? Y por último, también el proyecto no quiere perder de vista al turista en sí, porque creemos que, que efectivamente es importante promover la creación de un tipo de viaje diferente, de baja emisión carbónica, pero si queremos crear esta oferta o fomentar que esta oferta sea mayor, es importante trabajar también en la demanda, ¿no? Y concienciar a las personas que consumen estos productos, a los turistas. Por eso decimos que es un proyecto bastante ambicioso en cuanto a target, porque queremos abordar las dos caras, ¿no?, del turismo. Por un lado la oferta, capacitando y ayudando a que se aumente la oferta de baja emisión carbónica, pero también por el otro lado trabajar en la demanda y concienciar al turista. Este proyecto, como decía al principio de mi participación, tiene como base un principio muy claro, y es que hay una cosa que es innegable, que se llama digitalización, que ya sabemos todos que está a la orden del día, y este proyecto lo que trata de hacer es basarse en esa realidad de la digitalización para ponerla al servicio de la sostenibilidad. Es decir, que este proyecto lo que busca es fomentar, como decía, estos viajes de baja emisión carbónica y lograr este objetivo actuando en la oferta y en la demanda turística a través de las herramientas digitales. Es decir, es un proyecto que se basa en la transformación digital, que es una tendencia innegable. La idea es, por tanto, capacitar y sensibilizar a través de herramientas muy prácticas y de componente digital, que son fundamentalmente 3. Por un lado, un juego, basándonos en la idea de la gamificación. Por otro lado, un MOOC, es decir, un curso abierto, un curso online, un curso masivo al que pueda acceder cualquier persona que esté interesada, y una aplicación que es mucho más práctica y que va como mucho más al grano. Con estas 3 herramientas, o mejor dicho, en estas 3 herramientas se va a volcar un contenido que, que estamos diseñando, como explicaré más adelante, que está dirigido a 3, o que se direcciona en tres aspectos. Por un lado, la idea es proveer conocimiento. Queremos crear o queremos fomentar que los actores del turismo conozcan cuál es la relación exacta que existe entre el turismo en sí y el cambio climático. Concretamente, cómo el turismo es uno de los principales causantes, o uno de los causantes más potentes de esta problemática climática, pero al mismo tiempo el turismo es una víctima de este reto climático, ¿no? Entonces, la idea es generar conocimiento, difundir este conocimiento y que los actores del turismo tengan muy claro que es importante actuar porque se es responsable como actor del sector turístico, pero también porque si se quiere sobrevivir en el sector, si se quiere seguir fomentando el turismo, es importante entender que el turismo es víctima. Una vez que se establece, digamos, este módulo más de comprensión, más teórica, las 3 herramientas van un paso más allá y se lanzan a la aportación de herramientas prácticas. Herramientas prácticas que se enfocan en la medición, en la reducción o mitigación, en la contribución o compensación y en la adaptación.
Es decir, que se quiere proveer a estos actores de tips, ¿no? De consejos, de herramientas que les permitan, que existen ya, porque la idea no es crear estas herramientas, sino un poco mapear lo que existe en el mundo y ponerlo a disposición del sector para generar sinergias con lo que ya se ha venido trabajando. Y explicarles cómo pueden utilizar estas herramientas para, lo que decía, medir, reducir, mitigar, contribuir, compensar y adaptarse al nuevo reto. Y por último, la idea es fomentar la sensibilidad, ¿no? Concienciar al turista de que es importante consumir turismo, es decir, viajar diferente. Para ello, lo que se ha hecho en el proyecto es recopilar buenas prácticas. ¿Quiénes estamos detrás de este proyecto? Que, como digo, empezó en enero de 2022 y finalizará a mediados del año que viene. Estamos socios, estos 3 socios que vemos aquí, por un lado Agir pour un tourisme responsable, que son los líderes del proyecto y que es la entidad francesa, por parte de Francia. También en Francia tenemos al Travel Pro Formations, que es un centro de formación de profesionales del turismo a nivel nacional en Francia. En Bélgica trabajamos con la Belgian Travel Conference, en Italia con la Asociación Italiana de Turismo Responsable, en Grecia con el Mediterranean Center of Environment y en España estamos nosotros con Consulting. ¿Por qué este partenariado? Porque la idea es, o lo que nos movió, es que, como sabemos, el cambio climático es un tema, aparte de multisectorial, es un tema global, es lo que se conoce como un gran challenge. Entonces, era importante entender que es algo que afecta a todo el mundo y que, por lo tanto, en todo el mundo se están desarrollando herramientas. Se está generando conocimiento para comprender más esta temática y por ello un poco el crear a nivel europeo un partenariado que permitiera poner en común lo que estamos haciendo en cada uno de estos países, como digo, en Francia, en Bélgica, en España, en Francia y en Grecia, ¿no? Con la idea de dar a un problema global una respuesta también basada en herramientas globales, ¿no? O herramientas transnacionales. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Pues hemos creado un centro de documentación sobre esta cuestión. En este centro de documentación hay material muy diverso. Cualquier persona que esté interesada en acceder a él nos puede contactar. Más adelante daré mi correo para poder dar acceso, para poder darles acceso a este centro de documentación y sobre todo también para cualquier persona que esté interesada en aportar, también es un centro de documentación que está abierto, es decir, que recibe material por parte de cualquier persona interesada en esta cuestión. En este centro de documentación, como decía, hay contenido teórico, hay material teórico, hay hemeroteca y también hay buenas prácticas, hay una recopilación de buenas prácticas. Por ello, insisto, es un centro de documentación que es importante entender que está abierto, que es dinámico, que está vivo, porque está abierto. Nosotros entre los socios estamos permanentemente añadiendo inputs nuevos y por supuesto está abierto a cualquier persona que tenga interés en este tema, pues permitir la consulta de lo que ya hemos recopilado nosotros y también contribuir con nuevos recursos, ¿no? También hemos avanzado en el diseño técnico de las 3 herramientas. Ya pues a nivel, no voy a entrar porque es un tema muy logístico, pero las 3 herramientas ya se han diseñado desde un punto de vista técnico, ya tenemos las plataformas y ya se ha avanzado en ese sentido. Pero lo que es más importante es que hemos co-creado el contenido de las herramientas. En las herramientas, como he dicho, están esos 3 niveles. Está el módulo de comprensión, el módulo de actuación y el módulo de sensibilización, ¿no? El teórico, el de actuación, de herramientas prácticas y el de sensibilización. Este contenido en torno a estos 3 grandes bloques es el que podemos encontrar en el centro de documentación, es el que bebe de ese centro de documentación, pero también es un contenido que ha sido diseñado de una forma participativa. ¿Por qué y cómo? Porque a mitad del proyecto, concretamente en marzo de 2023, tuvimos la ocasión de organizar un seminario colaborativo. Este seminario tuvo lugar en París, como decía, en marzo, y en él nos juntamos los socios
las 2 personas representantes de cada socio del proyecto, y también 16 embajadores que provienen de Francia, Italia, Bélgica y Grecia, ¿no? Y España. Son estos 16 embajadores que conseguimos, que invitamos a este seminario, eran representantes o eran personas con diferentes perfiles, eran personas que están en la tour operación, son agentes de viajes, son guías, son restauradores, trabajan en el sector del transporte, trabajan en la formación dentro del sector turístico, y entonces desde esa perspectiva multi e interdisciplinar lo que hicimos es trabajar con ellos en un seminario bastante intenso de 3 días para mostrarles todo lo que habíamos recopilado hasta ahora y sobre todo lo que más nos interesaba, saber o recibir un feedback y saber el conocimiento, los retos que estas personas creen que tenemos, un poco su día a día, los obstáculos con los que se enfrentan, en qué creen que es necesario enfatizar, de una manera en la que pudiéramos dar un contenido que realmente fuera práctico y que realmente estuviera basado en una realidad, que es ese día a día de personas, como digo, transnacionales y de diversos perfiles. Estos embajadores les hemos dotado de un kit de dinamización, por así decirlo, y van a estar difundiendo, bueno, aparte de testando las herramientas cuando ya estén en un nivel más avanzado, estarán contribuyendo y evaluando estas herramientas y estarán difundiéndolas, ¿no? Y tendrán como un engagement con el proyecto que permitirá un poco la sostenibilidad del proyecto a largo plazo y que tenga más recorrido. Además de esto, lo que hemos hecho es comunicar muchísimo, crear, preguntar, involucrar a diferentes actores, recopilar buenas prácticas, hacer entrevistas, difundir y un poco concienciar en este tema. Y para ello, una de las herramientas que estamos explorando y que vamos a desarrollar en los próximos meses es la creación de un tercer círculo de embajadores. Digamos que estamos el primer círculo, que seríamos los socios que he presentado antes, segundo círculo, que son los embajadores que formaron parte del seminario colaborativo, y el tercer círculo todavía está sin definir, en el sentido de que da la bienvenida a cualquier persona que esté interesado en esta cuestión, que quiera participar, que quiera testar las herramientas y que quiera difundir y crear conocimiento y sobre todo crear red en esta manera de viajar un poco más verde. Por ello, un poco la idea de esta presentación era, por supuesto, presentar el proyecto y deciros que a cualquier persona que esté interesada en participar, pues que pueda acompañarnos en este viaje, porque más adelante, bueno, la idea es seguir haciendo seminarios de carácter online, seguir testando, seguir co-creando, seguir recopilando. Entonces, en el caso de que alguno de los que tenemos el honor de tener presentes online, aunque sea online, esté interesado en formar parte, pues dejo aquí mi correo para que nos escriban y podamos involucrarles en el proyecto. No sé si tienen alguna duda más. La idea es que puedan usar el chat de WhatsApp, todos los que nos están viendo, y nos puedan preguntarme sobre el proyecto o cualquier otra cuestión, y ya no me demoro más porque tengo que dejar paso al siguiente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Adriana. Yo creo que está muy bien eso, que se vea que realmente se están haciendo proyectos de este tipo que responden además a una preocupación sectorial, es decir, no es un proyecto académico, aunque haya entes académicos, ni solo de investigación, sino que es un proyecto que está liderado por agentes de viajes. Yo creo que eso es algo a recalcar, y con varias asociaciones de agencias de viajes de países turísticamente punteros, pensando también en el viajero, pensando en el empleado de las agencias de viajes, pensando en el pequeño productor. Yo creo que todo eso es muy importante. Y además estoy seguro también de que más de uno de los que nos está escuchando y los que nos escucharán después, porque entendemos que aunque tenemos este horario que pudiera parecer tan
intempestivo de un viernes por la tarde, pero lo hacemos fundamentalmente, como ya anunciamos en su momento, porque tenemos normalmente muchos seguidores de América Latina y entonces intentamos adaptarnos un poquito a ellos. Y simplemente mencionar, no hay de momento preguntas en el chat, pero sí hay una demanda de Ana Cortés de enhorabuena por el centro de documentación de ATRE y que sería genial tener acceso para ampliar formación y recursos. Pues todo eso, cuando ya el proyecto lo vaya generando, pues Adriana se encargará como responsable del proyecto de ponerlo a disposición y de difundirlo con seguridad. De hecho, perdona que Sí, te interrumpa, José sí, María. por favor. Voy a compartir por el chat la web del proyecto, que como decía, la comunicación es algo que tenemos muy avanzado por ese ímpetu por crear conciencia en esta temática. Entonces voy a compartir la web del proyecto en el chat para que podáis agendárosla y estar pendiente, porque todo lo que se vaya generando va a estar publicado en la web del proyecto. Perfecto, pues más fácil todavía. Pues entonces, mientras tanto, como no hay ninguna pregunta específica y si la hay, preferimos también que sean todas al final del evento, quitando esta pequeña cuestión. Voy a dar paso entonces al siguiente presentador, que es Rafael Cantero, que es el presidente ejecutivo de la ONG CIC-BATA, radicada en Córdoba, que también lleva muchos años trabajando en los temas del turismo responsable, con algún proyecto que desde nuestro punto de vista pues es también de una gran aplicación práctica de cara al viajero y también de cara al sector. Y sin más, le paso la palabra a Rafael Cantero para que nos pueda comenzar a compartir su visión de qué se puede hacer en este caso, desde el punto de vista de una ONG muy militante en el turismo responsable. Rafael, cuando quieras. Pues adelante. Muchísimas gracias, José María. Muchísimas gracias al Centro Español de Turismo Responsable por la invitación. Un placer estar aquí este día compartiendo experiencias con organizaciones amigas, con organizaciones con las que llevamos muchos años colaborando y desarrollando tareas en el ámbito del turismo sostenible y responsable aquí en España. Yo también tenía preparada una presentación que intento poner ahora, compartir ahora. Yo voy a presentar un trabajo que desarrollamos durante el año 2018 y 2019 en una mancomunidad de aquí de Andalucía que voy a... Un momentillo que se está cargando. Bueno, comentaron mientras accedo de nuevo a la presentación que, bueno, nosotros venimos trabajando en la línea del turismo responsable y sostenible desde hace muchos años aquí en Andalucía, trabajando con distintos agentes sociales, entre ellos trabajando con centros educativos y también con diversas instituciones, fundamentalmente con instituciones locales y supralocales de aquí del ámbito andaluz, pero también con empresas y con otro tipo de organizaciones. Ya la tengo aquí la presentación. Y creo que ahora solo toca compartir pantalla. ¿La veis ahora? Sí. Esta es la presentación, ¿no? Bueno,
Sí, se ve. Bien, perfecto. Pues nada, disculparme por este pequeño lapsus tecnológico. Bueno, como decía, es un proyecto que se desarrolla en ese marco de trabajo del turismo responsable y sostenible que desarrollamos aquí en Andalucía desde hace ya unos años, y en concreto, en este caso se trata de un trabajo con una mancomunidad. Es un trabajo que hicimos en 2018-2019 y ya os digo que es un trabajo del cual podéis disponer para recuperar lo que fue la metodología de trabajo que utilizamos, para recuperar toda la sistematización en la que podéis ver lo que se desarrolló, el trabajo, los objetivos, los indicadores que utilizamos, los actores sociales que participaron en todo el proyecto y, por supuesto, todo ese bagaje de algo que se hizo y que está sistematizado, pues es algo que se puede utilizar sin ningún tipo de problema y que os puede servir para orientar, para inspiraros en vuestras actuaciones. Nosotros lo que pretendíamos era propiciar un espacio de diálogo y participativo y para la incidencia en un territorio concreto, en el marco del turismo responsable y sostenible, ¿no? Deciros que en ese espacio, por la experiencia que nosotros teníamos previa de participación en algunas actividades desarrolladas por otras organizaciones, ahí mismo, hablar de turismo responsable y sostenible era algo que se tenía que explicar, ¿de acuerdo? No era algo que estuviera asentado, ni siquiera y menos aún que tuviera por delante algunas actuaciones, aunque siempre hay algunos documentos, así marcos, que estaban ahí entre las instituciones, pero que no había ninguna propuesta ni ningún desarrollo como tal, ¿no? El trabajo nuestro se inserta en el ámbito de la educación y la sensibilización para nuestro entorno. Es un proyecto de intervención, pero es un proyecto que fundamentalmente buscaba trabajar el ámbito educativo y de sensibilización. Como es un proyecto que ya hemos hecho y hemos evaluado y hemos desarrollado una sistematización sobre él, pues hay algunos aspectos que ahora recuperamos y que hemos digerido y que ahora podemos ofrecer así algunas ideas, ¿no? Realmente nosotros trabajamos sobre una cuestión que era el conflicto entre residentes y visitantes, entendido como que somos al mismo tiempo ciudadanos residentes en un espacio, pero también somos turistas, ¿de acuerdo? No en ese espacio, pero sí que cuando llegan nuestras vacaciones hacemos uso de ellas y en muchos casos pues podemos viajar a ciudades vecinas o incluso hacer un viaje a otras regiones de nuestro país o a otros países, ¿no? Entonces, cumplimos los dos papeles o utilizamos los dos roles que tienen que ver con ese conflicto del que nosotros partimos, ¿no? Somos residentes en una zona en la que además el turismo tiene un significado, bien valorado a nivel de los planes de desarrollo local, tiene un sentido tanto a nivel político como a nivel técnico, y por otra parte nosotros hacemos uso de esa posibilidad y en muchos casos nos convertimos en turistas y viajamos por ahí. Digo esto porque a veces cuando trabajamos desde la educación y la sensibilización nos encontramos que es difícil desarrollar determinados términos, determinadas propuestas, porque las personas con las que trabajamos, que participan en nuestras acciones, no han vivenciado algunas de las cuestiones que nosotros estamos planteando. Pues, por ejemplo, si nosotros estamos planteando el tema de la erradicación de la pobreza, oye, pues como tal pobreza, muchas de las personas que participan no la han vivenciado. Si estamos hablando de situaciones de crisis climática o de situaciones de desastre ambiental, pues ocurre lo mismo.
La mayoría de las veces cuando intentamos educar o sensibilizar, llevamos a los niños y a los jóvenes a sitios paradisíacos, a parques naturales, pero rara vez tratamos de educar y de sensibilizar llevándolos a donde se ha producido ese vertido, donde se ha producido esa contaminación o donde ha habido un incendio que lo ha destruido todo, ¿no? Entonces, el turismo sí que nos permite trabajar desde la vivencia de quien es residente y puede vivir puntualmente o no puntualmente según la zona donde viva el turismo como residente, la llegada de visitantes a su ciudad, pero también vivimos como turistas, como decía antes, cuando nos desplazamos a otro sitio. Entonces, este elemento es importante y es interesante cuando planteamos actividades de educación y sensibilización porque nos permite motivar desde algo y proponer desde algo que sí ha sido vivenciado por las personas. Bueno, hay que quitarle hierro a esto del conflicto, es decir, nosotros no lo planteamos como de partida como un elemento de peso, sino que bueno, el conflicto está en cualquier situación en la cual se genera una decisión en el territorio, ¿no? Es decir, el conflicto no es algo ajeno a cualquier actuación desde lo que puede ser la planificación sanitaria en un territorio que opta por una ciudad o por otra para elegir dónde se pone el hospital o para elegir dónde se pone un determinado equipamiento del tipo que sea por parte de la administración. Evidentemente, cuando seleccionamos un lugar en el territorio, una ciudad donde vamos a instalar un determinado equipamiento, donde hemos decidido desarrollar una determinada inversión, pues eso crea un conflicto con muchas localidades cercanas, puesto que va a crear unos círculos concéntricos de impacto ambiental y de impacto económico también, y eso pues va a afectar positiva y negativamente según a qué población, ¿no? Con lo cual ahí nosotros no planteamos este conflicto por una cuestión, porque sea el turismo. Lo separamos mucho de cualquier tipo de movimiento, de eso que se llama turismofobia. No es eso, es simplemente constatar que cualquier acción sobre el territorio pues, constituye unos sectores de la sociedad, unos territorios que se benefician de eso y otros que pueden perjudicarse, ¿de acuerdo? En ese conflicto nosotros, por ejemplo, cuando desarrollamos el proyecto, lo primero que hicimos fue un diagnóstico para ver qué entidades se relacionaban con el turismo y de qué forma, ¿no? Ahí pudimos comprobar, pues, por ejemplo, pudimos identificar y pudimos trabajar desde empresas que se dedicaban, estamos hablando, ahora veréis, de un espacio rural, que se dedicaban pues, a producir queso ecológico, a producir miel, al transporte, obviamente al alojamiento y a la restauración, etcétera, etcétera. Pero también había decoradores, había gente que organizaba actividades de ocio, o sea, digamos que había asociaciones, por ejemplo, después lo comentaré, que organizaban actividades, pues, por ejemplo, de senderismo, para la recuperación de caminos de los que se utilizaban antes entre un pueblo y otro pueblo. Había también asociaciones que trabajaban en el ámbito de o sea, asociaciones de mujeres, por ejemplo, que trabajaban en la recuperación, por ejemplo, de distintos elementos de las formas de vida tradicionales en lo rural, etcétera, etcétera. O sea, que nosotros estuvimos trabajando, estuvimos identificando un sinfín, o sea, un gran número, pero además muy diverso de organizaciones en el territorio. Entonces, en esa identificación nosotros pudimos comprobar que había
había conflictos entre la esfera pública y la esfera privada en relación al turismo. Ese yo creo que no hay que explicarlo porque se da bastante, ¿no? Entre quien apostaba por quien en uno de los pueblos producía en agroecológico, quesos o hortalizas, o huerta ecológica, y quien apostaba por los cultivos convencionales y utilizaba productos químicos fitosanitarios en su proceso, ¿no? Entre quien consume local y quien tiene a gala consumir local y que le da igual comprar las naranjas en mercadones que vengan de Argentina a miles de kilómetros, ¿no? De quién participa y quién no participa. Eso sobre todo para las organizaciones que también estaban ahí presentes, organizaciones de comerciantes, organizaciones de empresarios, organizaciones entre el visitante y el residente, que comentábamos antes, entre el que consume mucha agua en su actividad y el que consume poca agua. Es decir, todo eso, todos esos conflictos, todos esos procesos se daban al mismo tiempo que nosotros intentábamos trabajar lo que eran los principios, los objetivos y las propuestas de un turismo responsable y sostenible, también en alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, ¿no? Entonces, eso para que tengáis una idea de que, bueno, cuando nosotros trabajamos sobre el territorio, aspectos de educación y sensibilización, hay también una serie de tensiones que sabemos que tenemos que saber manejar, ¿no? Porque no todo el mundo entiende o comprende lo que es el turismo responsable, sino que además nos podemos encontrar actividades, nos podemos encontrar procesos en los que precisamente se está trabajando o se lleva una línea que podíamos entender totalmente contraria a lo que son los principios y valores de un turismo responsable y sostenible. Bueno, nosotros teníamos también dentro de los proyectos una serie de elementos que nos interesaba mucho. Primero, que desde la participación todos y todas deben ser convocados, los que lo ven claro, lo del turismo responsable y sostenible, los que no lo ven claro, porque nosotros lo que no nos planteamos estos procesos para excluir a nadie, sino para sumar. Son procesos de educación, de sensibilización. Lo que nos interesa es que cada vez más gente se incorpore a ellos y vayamos trabajando con ellos, porque de esto no se trata de, como digo, de excluir ni de tachar a nadie de la lista, sino se trata de que entre todos vayamos comprendiendo y entendiendo la necesidad, el presente, que esto ya no es una cuestión de futuro. Antes decíamos, esto es el futuro, no es el futuro, es el presente, es una necesidad presente, el desarrollar procesos desde la sostenibilidad en el turismo, ¿no? Está bien analizar, dentro de los elementos que nosotros nos planteamos en el proyecto, está bien analizar, está bien filosofar, está bien que planteemos, pero aquí estamos para hacer. El tiempo ya de analizar y de intentar comprender, de alguna forma ha pasado ya. Estamos para hacer. Estamos para emprender caminos, emprender experiencias y para generar cambios y comprometernos con esos cambios. Si no, nos pasamos toda la vida ofreciendo grandes ideas, grandes reflexiones y al final no hacemos. Al final yo creo que es un elemento que tenemos que tener claro cada día más. Estamos para generar cambios, estamos para comprometernos en esos cambios. Otro de los aspectos importantes en este proyecto fue medir el impacto, el deseado y el no esperado, que muchas veces puede ser positivo y negativo, es decir, puede estar alineado con los objetivos que nosotros nos habíamos planteado o no. El enfoque de género e intergeneracional ha sido muy importante en el proyecto, la participación de la Federación de Asociaciones de Mujeres, Asociaciones de Mujeres, y también el desarrollar actividades para personas mayores, por ejemplo, pero también para gente joven de los municipios. Y bueno, como decía, pues promover una convocatoria a un nivel amplio y diverso, agentes sociales, iniciativas de todo tipo y también proyectos de futuro, gente que ahora mismo no está desarrollando nada en el ámbito del turismo, pero que en el futuro puede planteárselo. Bueno, aquí tenéis un poco el epicentro, el mapa. Este es el mapa de la provincia de Córdoba, ¿de acuerdo? Y esta es la mancomunidad donde nosotros estamos trabajando. Córdoba está aproximadamente aquí, o sea, donde está no sé si veis la flecha, y esta mancomunidad recorre
al norte y al sur la autovía que va hacia Madrid. Son 8 municipios, aquí lo veis más claro, Córdoba, este es el río Guadalquivir, y aquí está, y transita en este mismo trazado la autovía Córdoba-Madrid. Estos son los pueblos: Villafranca de Córdoba, Damú, El Carpio, Pedro Abad, Cañete del Actor de Bujalance y Villa del Río, y Montoro. Con aldeas también las que se estuvieron trabajando. Y decir que la idea del proyecto también nace porque nosotros desde hace 8 años aproximadamente, 7 años, 8 años, gestionamos un centro rural, un albergue rural, que es este que veis aquí, el edificio este que veis arriba a la derecha, que es el albergue rural de Fuente Agria, y que bueno, por tanto, cuando nosotros proponemos este proyecto de educación y sensibilización, lo hacemos, digamos, con nuestros socios naturales. Es decir, nosotros no vamos al territorio como el que se tira en paracaídas, sino que nosotros estamos ya ahí trabajando el turismo y desarrollando una labor, intentando pues alinearnos, intentando dar pasos hacia ese turismo sostenible y responsable del que nosotros planteamos. De hecho, muchas de las reuniones se plantearon ahí en el albergue y otras en el resto de municipios. Este mapa que veis aquí, en el que se ven los distintos municipios, si entráis a la web, ahora os dejaré el enlace para que podáis ver todos los resultados del proyecto y todas las noticias, todas las actividades que se dieron. Es un mapa interactivo y en cada ciudad se despliegan todas las entidades, todas las organizaciones pues que participaron en algún momento en el proyecto, ¿no? Y estas fotografías son fotografías de los lugares aledaños al albergue, donde también se desarrollaron algunas actividades. Una de las cosas que hicimos en un momento del proyecto fue sacar nuestro diario de viaje del turista responsable, ¿no? Nosotros, propiciando esa idea de turista responsable, lo que hacíamos es también educar a todos los establecimientos, a todas las organizaciones y entidades que participaron en el proyecto, en la necesidad de que fuéramos nosotros los que educáramos al visitante. Y que un establecimiento que está sensibilizado con el turismo sostenible, con el turismo responsable, pues es un vector de educación, de sensibilización hacia los visitantes, dándole información, proveyéndole de recomendaciones para que su estancia allí, su estancia en el municipio, su estancia en el paraje que fuera, pues estuviera siempre dentro de los principios y los valores del turismo responsable y sostenible. Entonces sacamos este diario, que es un diario que la gente se llevaba de vacaciones y nos mandaba esas foticos, unos desde los Pirineos, otros desde la playa, otros hacían cicloturismo, otros les gustaba más visitar los monumentos, y les pedimos que nos mandaran esas fotos desde su viaje, que era una forma, que representaba una forma de decir que esa guía de diario de viaje del turismo responsable pues se iba expandiendo no solamente por la mancomunidad del Alto Guadalquivir, que es donde nosotros hicimos el proyecto, sino que se iba expandiendo por otros territorios, ¿no? Decir que este diario llevaba dentro, como podéis imaginar, una serie de recomendaciones, una serie de ideas, una serie de propuestas, para que al mismo tiempo que escribe o dibuja en torno a tu viaje, pues pudiese también ir refrescándote, ¿no?, de todas esas propuestas y todas esas ideas para ser un verdadero viajero, un verdadero turista responsable. Estas son también algunas de las actividades que organizamos. Se organizaron muchas, no he querido tampoco poner aquí todo el mosaico de carteles y de propuestas que hicimos, pero esta sí es que es muy interesante porque fue con todas las entidades que estuvimos participando en el proyecto. Hicimos en El Carpio, uno de los municipios, una feria de exposición y experiencia. Pues ahí estaban los quesos ecológicos, que además se vendían en muchos restaurantes
También estuvieron pues la gente que se dedicaba al tema de la decoración y que trabajaba con algunas casas rurales, ya digo, lo he comentado antes, ¿no? Productores de miel, gente que trabajaba, que estaba produciendo en la huerta agroecológico y que también iba propiciando, abasteciendo a algunos restaurantes, algunos sitios de ahí de la mancomunidad, y fue un espacio muy bonito, fue un espacio muy interesante para que otra gente, o sea, los ciudadanos, y también queríamos también un poco lanzar un mensaje a la Diputación de Córdoba y al Ayuntamiento de que esto podía ser una buena idea para potenciar todas estas experiencias y para ir creando como un mercadito periódico, a lo mejor no toda la semana, pero sí podría ser, por ejemplo, cada mes, o por ejemplo en cada estación, uno para primavera, uno para verano, que sirviese para refrescar todos estos temas, para encontrarnos y para ofrecerle todos los productos y todas las propuestas a los ciudadanos. También otra de las cuestiones que hicimos, como he dicho, fue sistematizar toda la propuesta. Hicimos un documento de transferencia de todos los resultados del proyecto, que ahora, como digo, en el chat os pongo el enlace para que lo podáis consultar. Y también planteamos algunas propuestas de futuro, ¿no? Cómo seguir avanzando, les decíamos nosotros, y era un poco en la línea de decir, bueno, esto ha sido como una propuesta de trabajo y cómo seguir avanzando. A día de hoy, por daros algunas referencias para que os hagáis una idea, nosotros seguimos gestionando el albergue Fuente Agria, seguimos trabajando en la zona diferentes iniciativas de turismo responsable y sostenible. Ahora estamos trabajando precisamente una con el tema el diagnóstico del trabajo de los objetivos de desarrollo sostenible en pymes y entidades relacionadas con el turismo. O sea que seguimos un poco ahí en el ajo, y que muchas cuestiones que nos sirvieron o que entendimos que eran positivas de este proyecto las hemos ido sumando a otras propuestas, como por ejemplo esta que os comentaba sobre los ODS. Aquí una de las cuestiones, bueno, aquí una charla precisamente en la que impartió José María de Juan ahí en Villafranca, una charla que organizamos con el Centro de Iniciativas Empresariales de ahí de Villafranca. También eso sirvió mucho para abrir los ojos, el debate sobre el turismo responsable y sostenible fue muy interesante, y la gente le encantó las propuestas que hizo José María. Otro de los recursos que elaboramos, que veía abajo, fue una exposición que también está totalmente hecha sobre turismo responsable y sostenible, una exposición que fue pasando de municipio a municipio, y que sirvió pues también para que mucha gente se acercara y por primera vez tuviera un contacto con qué era eso, ¿no?, del turismo responsable, o qué eran los ODS, ¿no? Y bueno, pues muchas asociaciones después nos plantearon pues de qué forma podían participar en el proyecto, así que la exposición fue un recurso interesante y válido. Y nada, yo aquí acabo, aquí tenéis mi correo electrónico. Ahora, no obstante, en el chat pues os voy a poner los enlaces para que veáis este proyecto en profundidad. Y después, si tenéis alguna pregunta, pues encantado de responderla. Pues muchas gracias, Rafa. Genial que puedas poner también ese link para el acceso en el chat, y sobre todo como una muestra de eso que estábamos hablando al principio, de un turismo responsable, eso que huye de seguir con filosofías, y nos pegamos un poquito más al territorio, y sobre todo a las empresas pequeñas y a los destinos pequeños, que es lo que está haciendo muchísima falta, ¿no? Que esto salga de la gran empresa y salga de los grandes destinos, y podamos llegar sobre todo a esos territorios no solo rurales, sino también a las ciudades pequeñas, y yo creo que es un ejemplo muy bueno, y esperemos que luego alguien quiera
quiera hacer alguna aportación, algún comentario y, por supuesto, co-crear con cualquier aportación de las personas que nos están escuchando. Ya para terminar este conjunto de reflexiones pasamos al verdadero también centro organizador de este evento, que es el Centro Español de Turismo Responsable, que estará representado por su presidente y fundador, Jesús Blázquez, y también para tocar temas como son las rutas del clima y uno de los grandes consolidados, ¿no?, como producto que ha generado la pandemia, que es el turismo en bicicleta, que ya pegaba fuerte antes de la pandemia, pero la pandemia, según todos los indicios, pues lo ha convertido en algo mucho más poderoso y, por supuesto, con sus grandes efectos en una forma de hacer turismo mucho más responsable, con lo cual estamos encantados de que Chus esté por aquí, así que cuando quieras. Muchas gracias, José María, y un placer estar compartiendo el Día Mundial del Turismo Responsable con vosotros. Para empezar, me voy a quedar con una de las cosas que ha dicho Rafa, porque me parece que es muy importante, ¿no? Y es esto de que estamos para hacer, ¿no? Llevamos muchos años hablando, probablemente quizás demasiados, y la realidad es que hoy, que celebramos el Día Mundial del Turismo Responsable, tenemos cosas que celebrar, pero por otro lado también tenemos muchas cosas que lamentar, ¿no? Estamos viendo que este tiempo después de salir de la situación de la pandemia, de recuperarnos de la COVID-19, que nos está llevando a que volvamos a unos mensajes y unas formas de medir el éxito del turismo que llevábamos mucho tiempo intentando cambiar, ¿no? Y de repente vemos cómo de nuevo se celebra que no pare de crecer el aumento de vuelos, que las llegadas internacionales vuelva a ser un dato que se valora como positivo sin ningún tipo de cuestión crítica en torno a él, y cómo en algunos casos estamos superando ya cifras del año 2019 y nos lo tomamos solo como algo positivo, ¿no? Sin tener en cuenta que esa situación a lo largo de los años previos ya nos había llevado a tener que entender el turismo como una amenaza realmente, ¿no? Sobre todo para muchas localidades. Me gustaría hacer una reflexión previa antes de entrar a la parte que yo os quería contar. Y imagino que a la mayoría de vosotros estáis muy al tanto de ello, ¿no? Nuestros vecinos franceses ya han puesto en marcha esa nueva legislación, una legislación que ellos llaman Ley del Clima y de la Resiliencia, con la cual se prohíben los vuelos que puedan ser sustituidos por trayectos en ferrocarril de menos de 2 horas y media. Hay también un poco de greenwashing en esta medida porque no son muchos los vuelos realmente afectados por esta situación, y ellos, el gobierno francés, era plenamente consciente de esta situación, ¿no? Hay que incidir que esta legislación se tenía que haber aprobado mucho antes. Ha estado suspendida durante bastantes meses porque el lobby de presión de las grandes compañías aéreas ha estado retrasando todo lo posible la puesta en marcha de esta medida, porque también lanza un mensaje que tiene un carácter simbólico muy importante, ¿no? Y que va asociado también a que creo que en muy poco tiempo vamos a tener que asistir a cómo el precio de los vuelos se va a incrementar de manera considerable, se va a parecer más al precio de los vuelos de los años 80, primeros 90, que a lo que hemos estado acostumbrados ahora, y tiene que ver también con la aplicación, por fin, y esta era una reclamación generalizada desde los ámbitos del turismo sostenible, de que los vuelos tengan que pagar unas tasas relacionadas con las emisiones de CO2, ¿no? Es verdad que esto va a afectar fundamentalmente a los vuelos en Europa, que hay otras regiones del mundo donde esto no aplica o no va a aplicar, pero me temo que esto marca un camino que lo que nos lleva es a pensar, y de nuevo creo que el ejemplo de Rafa es fantástico, en que lo que tenemos que hacer es reforzar el turismo de cercanía, que tenemos que empezar a trabajar
pensando que en el medio plazo esa será la única manera de lograr la sostenibilidad dentro del sector turístico, y que para eso tenemos que generar y fidelizar una demanda doméstica, una demanda nacional en cada uno de nuestros destinos, y poner en valor fundamentalmente que hacer turismo de cercanía es hacer un turismo de proximidad, de contacto, de inmersión, y que muy cerca de nosotros tenemos ese mismo exotismo que a veces estamos buscando lejos de donde vivimos, ¿no? Que muchas veces viajamos lejos buscando ese exotismo y acabamos en un hotel de una cadena que es exactamente igual al que hay a 1,5 kilómetros de nuestra casa, ¿no? O sea que a veces ahí incluso equivocamos nuestra propuesta. Digo esto también pensando en todos los amigos que nos puedan escuchar desde América Latina, donde les pasa como a nosotros y especialmente a nuestras autoridades turísticas y a las suyas, que estamos siempre pensando de manera clave en diseñar nuestros destinos para el público internacional, y muchas veces para el público internacional de cuanto más lejos mejor, ¿no? Ese turista de largo radio pensando en que va a hacer estancias más largas, que va a hacer un mayor gasto diario en nuestro destino, pero que me parece que eso también conlleva a que realmente se convierte en un turista que nos genera también más impactos asociados a su traslado, ¿no? Al medio de transporte que ha utilizado, ¿no? O sea que yo creo que antes de iniciar me apetecía haceros esta reflexión, porque yo creo que vamos a asistir a cambios con el paso de los años, muy pocos años, y creo que conviene estar preparados y que conviene que vayamos pensando fundamentalmente en esta situación de fomentar nuestra demanda doméstica como un punto muy importante. Simplemente con una mera anécdota asociada a esta ley francesa, y para que veamos también cómo afectan cosas que a veces ni siquiera nos planteamos que puedan tener relación, ¿no? En el caso francés nos encontramos que en septiembre del 2022 hubo una polémica muy fuerte cuando varios jugadores del Paris Saint-Germain hicieron en avión un viaje que se podía haber hecho perfectamente en tren, como era volar desde París a Nantes. Un viaje que muchísima gente hace ya en tren, franceses que hacen sus vacaciones y que hacen ese viaje en tren. Y cuando se les preguntó por ellos en una rueda de prensa, estos futbolistas que son hipermillonarios e incluso su propio entrenador se lo tomaron casi como una broma, ¿no? Como un chiste, ¿no? Y de repente eso lo que lanza es un mensaje de lo que empieza a pasar también en el sector turístico, ¿no? De que hay brechas muy marcadas donde hay gente que puede viajar como quiera y para los cuales no existe ningún límite, y sin embargo otras personas que ya sea por conciencia o ya sea por economía, pues tienen que optar por otras formas de viajar u optan por otras formas de viajar, ¿no? Porque esto también está generando cambios en algunos sectores. El mercado holandés de turismo en bicicleta es un mercado muy potente, boyante, que no para de crecer, y sin embargo tenemos compañeros de empresas que están en Baleares, que están en Canarias, y que nos empiezan a decir que ese cliente holandés está dejando de ir a su destino porque opta por destinos a los que no necesite volar, porque por decisión propia y por cuestiones básicamente de sostenibilidad están optando por no volar. O sea que ya es una decisión personal, gente que quizá por motivos económicos podría hacer esos vuelos sin ningún problema, entre otras cosas porque a veces es realmente vergonzoso el precio que pueden tener algunos de esos vuelos, o sea que cuesta menos un vuelo de estas características que a veces un tren para cubrir una distancia mucho menor, y sin embargo pues estas compañías, como os digo, nos dicen que muchos de estos clientes están dejando de volar por una decisión personal, ¿no? Y después de esta introducción extensa, quizá más extensa de lo que había pensado en un primer momento, os quiero contar qué es esto de la ruta del clima. Las rutas del clima empezamos a ponerlas en marcha en el año 2018, se hicieron algunas rutas piloto. 2019 ya fue un año en el que se pusieron en marcha varias de estas rutas, y estas rutas se han hecho en varias ciudades.
Empezaron en Málaga los compañeros de Social Climate y a partir de ahí se hicieron rutas en Barcelona, hemos hecho nosotros rutas en Madrid, se han hecho rutas en Granada, hay algún colectivo que ha hecho ya también alguna ruta piloto en Valencia. Y a partir de ahí empezamos a trabajar una propuesta de itinerario por la ciudad que tiene un objetivo claro, que es fomentar la responsabilidad socioambiental de los turistas que nos visitan. Y en este caso, en muchas de estas rutas hemos tenido turistas que vienen de fuera, incluso de distintos países, pero también habitantes de esas ciudades que se apuntan a la ruta para mirar su ciudad con otros ojos. En estas rutas nosotros lo planteamos como una experiencia turístico-educativa en torno a la emergencia climática y lo que tratamos es de hablar de las causas, de los impactos y de las soluciones también a esa crisis climática. Son rutas fundamentalmente interpretativas en las cuales se tratan de combinar la comprensión de estos sucesos o de estas situaciones que provocan la crisis climática, pero de manera muy importante también tratar de despertar un pensamiento crítico y que la gente entienda la ciudad que está visitando desde otros puntos de vista, no solo como un decorado, sino como un lugar donde viven personas que están sujetas a tensiones, algunas generadas por el propio turismo, ¿no? Como nos está pasando ahora en el centro de Madrid, ¿no? que esa gran afluencia de turistas lo que nos está llevando es que tenemos un problema real con el alquiler de la vivienda y tenemos un problema bastante grave de falta de disponibilidad de viviendas de alquiler, por ejemplo. A partir de ahí empezamos a trabajar cada vez de una manera más coordinada entre las distintas ciudades con una serie de ejes temáticos en cada una de las rutas, aunque después cada ciudad lo que adapta es el recorrido y los temas a los casos concretos de la ciudad. Hay algunos que se repiten siempre, ¿no? Y tomando, como os digo, como eje la crisis climática, pero hablamos mucho de huella ecológica, de economía circular, de consumo de energía y de consumo hídrico, de soluciones basadas en la naturaleza, de justicia climática, de igualdad, de inclusión. Hemos intentado recopilar y ahí podemos compartir muchas de las propuestas que se están haciendo desde el proyecto que nos contaba Adriana, con la recopilación de buenas prácticas en muchas ciudades, de qué se está haciendo para mejorar la biodiversidad de las ciudades. Creo que hay una corriente muy interesante relacionada con la renaturalización de nuestras ciudades e incluso podríamos hablar de propuestas de rewilding en muchas de las ciudades, de las grandes ciudades europeas. Y en definitiva, desde ese 2018 que os digo que empezamos a poner en marcha estas rutas, se han celebrado alrededor de unas 50 rutas. Tenemos calculados que han participado en ellas ya más de 500 personas de más de 25 países distintos. Esto nos animó a tratar de consolidar un grupo promotor que ahora os detallaré por quién está formado y nos presentamos a uno de los proyectos de experiencias turísticas de la Secretaría de Estado de Turismo y hemos sido uno de los proyectos que va a recibir financiación. Iba a decir que debería haber recibido financiación porque estos proyectos tenían que haber empezado en el 2022, pero las adjudicaciones definitivas se han retrasado mucho y en principio se va a comenzar en este 2023. Es un proyecto que tiene 18 meses de duración y en el que nuestro trabajo principal va a ser tratar de preparar toda la información que ya hemos generado con estas 500 personas, más de 500 personas que han participado en estas más de 50 rutas, mejorar el mensaje con el que estamos trabajando en cada una de estas rutas, sistematizar toda esa información y a partir de ahí hacer un trabajo de evangelización en otras ciudades españolas para que se creen grupos, empresas, iniciativas que promuevan también la realización de rutas del clima en otras ciudades. En el momento actual, los socios de este proyecto están repartidos en 4 territorios. En Barcelona
está ETNIC, que es una ONG con una tradición muy larga ya en proyectos de inclusión y de turismo sostenible. Una empresa que es Feel We Doing, que trabajan también eventos y actividades de visitas guiadas también con una perspectiva muy interesante de sostenibilidad, de kilómetro cero, de producto local. En Málaga, que fueron realmente los que pusieron la primera semilla para poner en marcha estas rutas del clima y que es el coordinador del proyecto de experiencias, están los socios de Social Climate, pero además hay otras dos entidades, Libero y Explora Málaga, que tienen una trayectoria muy larga en el guiado de visitas y muy relacionados con la educación ambiental. En Valencia, en el proyecto, tenemos un socio más técnico, más académico, que es Low Carbon Economy, que ellos se van a encargar un poco de toda la auditoría del proyecto y de implementar todo lo posible soluciones e ideas que permitan que ya no solo nuestras visitas, sino el resto de elementos que visitamos en los recorridos puedan generar una hoja de ruta para reducir sus emisiones de carbono, intentando plantearnos que este proyecto pueda ser finalmente un proyecto cero emisiones, ¿no? Hay que pensar que la mayoría de las rutas se utilizan 3 medios de transporte, básicamente, que son caminar, en bicicleta o en transporte público, ¿no? O sea que el objetivo, como veis, es tratar de minimizar la huella ecológica de todas las rutas desde el momento inicial, ¿no? Y en Madrid estamos nosotros trabajando desde Rutas Pangea y la verdad que con el apoyo también del Centro Español que nos deja ventanas como esta siempre que hay oportunidad para contar el proyecto. Como os digo, la idea es hacer crecer las rutas del clima y que se puedan alcanzar muchas más ciudades españolas. Digo españolas porque el proyecto tiene ese ámbito de actuación, aunque todos los materiales que se generan dentro de la propuesta Ruta del Clima son materiales en abierto, son materiales que se pueden compartir, son materiales que ya hemos enviado a otras ciudades europeas que nos han pedido información para poder poner en marcha iniciativas similares, con lo cual también cualquiera que pueda estar interesado en ponerlo en marcha en su ciudad puede contactar con nosotros y estaremos encantados de transmitirle la información para que puedan comprobar que es una propuesta absolutamente adaptable a cualquier lugar del mundo, ¿no? En todas partes tenemos problemas ambientales y en todas partes también tenemos soluciones que se están aplicando en cada uno de los territorios. Y por simplemente dar unas pinceladas que nos comentaba también José María sobre el tema de las rutas en bicicleta. Nosotros en Rutas Pangea este año estamos de celebración, celebramos nuestro 30 aniversario como empresa trabajando en ese ámbito de la organización de viajes en bicicleta. Nosotros hemos ido viendo cómo cambiaba el sector, hemos visto cómo en torno a la bicicleta en todos sus ámbitos y especialmente en el turístico se está generando una economía muy sólida. Sabemos que el impacto económico es muy importante a nivel de toda Europa. Nos faltan datos actualizados para poder medir realmente ese impacto económico, pero tenemos países cercanos como Francia, últimamente también Italia y de una manera ya con mayor tradición a lo largo de los años Alemania, que estudian el impacto económico de esta actividad en cada uno de sus países y estamos hablando ya de miles de millones de euros al año, concepto de ingresos por turismo relacionados con la bicicleta. En el caso concreto de Alemania, el sector del cicloturismo, digamos que es uno de sus segmentos de mayor importancia dentro del conjunto del turismo de Alemania. También hay que tener en cuenta que es un país con una gran tradición de cicloturismo y en una encuesta que hacen anualmente en Alemania, que lo que busca es calcular cuántas personas hacen al menos un viaje de más de 3 noches en bicicleta para poder eliminar todos los viajes solo de fin de semana, sino pensar ya en vacaciones en bicicleta. En el caso alemán son más de 5 millones de personas las que hacen cada año al menos un viaje de ese tipo, ¿no?
con lo cual estamos hablando de que ya es un porcentaje de la población muy alto, ¿no? Incluso se habla que en el caso concreto de Europa, el conjunto de la actividad turística en bicicleta, el conjunto del cicloturismo, mueve más dinero que la industria de los cruceros, ¿no? Estos son unos datos de la Federación Europea de Ciclismo que la verdad es que estamos hablando ya de cantidades económicas muy importantes con un impacto ambiental muchísimo más reducido. Aunque, ojo, no son tampoco actividades donde no haya impacto, o sea, donde no haya emisiones de CO2, porque muchos de los turistas que están haciendo viajes en bicicleta por Europa han volado para ir a ese destino, ¿no? Con lo cual ahí también hay que trabajar. Y vuelvo a donde empezaba, que creo que también en este ámbito del cicloturismo tenemos que trabajar todo lo que podamos para fomentar esas demandas domésticas, esas demandas nacionales, ese turismo más de proximidad que realmente es el turismo que nos puede salvar. Creo que desde el centro tenemos un reto de seguir haciendo ese trabajo de picar piedra para trasladar la importancia de que realmente hablemos de una sostenibilidad real, de que esa sostenibilidad no sea solo ya ambiental y que empecemos a hablar también de esa sostenibilidad social, de esa sostenibilidad económica de la actividad turística y que no nos dejemos, no sé qué palabra darle, no nos dejemos amilanar un poco porque las administraciones nos están diciendo que ahora lo que toca es recuperar la actividad turística y la economía y volvamos a poner el foco en la sostenibilidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Chus. Yo creo que ha quedado muy claro. Me gusta mucho lo de picar piedra y lo de evangelizar, porque creo que realmente es lo que tenemos que hacer y coincido totalmente, si se me permite mi opinión como moderador, en esa parte de que realmente creo que estamos volviendo a cometer el error de medir el éxito solo en función del número de turistas sin hacer ningún análisis de calidades, de impactos, de medios de transporte, de emisiones generadas, sino que volvemos a confiar en el número final como un indicador de éxito, que para mí es una simpleza, sinceramente, y creo que es algo sobre lo que tenemos que reflexionar vivamente, y estos eventos contribuyen a ello, porque además, como sabemos, y lo decía al principio, al hacerlo a una hora como esta, sabemos que mucha gente, solamente a mí me han escrito un montón de gente, oye, genial, pero es que por la tarde el que unos están descansando si estamos en España y ya se lo merecen, y otros en América Latina, aunque lo hacemos también por ellos, pues les pillan plena jornada laboral. Pero lo importante de todo ello, como en todos los eventos que hacemos, es que todo esto después lo vamos, no solo se graba, sino que además lo editamos, lo retocamos un poquillo, lo distribuimos y allá son cientos de personas o miles, si sumamos todas las redes, los que van a tener acceso a todo este contenido que a mí me ha parecido maravilloso, ¿no? Cada una de las intervenciones en un contexto diferente, el turismo más pegado al territorio de Rafa Cantero, el tema de la bici y las rutas del clima de Chus, y Adriana, que empezó con ese macroproyecto, ¿no? Sí podemos decirlo así, que es pionero en promover los viajes bajos en carbono, respondiendo a esta cierta preocupación y esta cierta presión, por decirlo claramente, que ya tiene una parte de la demanda. Ya son miles de europeos, y lo habéis visto y lo sabéis todos, ¿no? Los que estáis también escuchando, como este fenómeno fly scam o la vergüenza de volar en Escandinavia, los ejemplos que ha puesto Chus de los turistas que ya se niegan a volar, la ley europea que viene. Es todo un circo de cosas que se nos viene encima y que realmente va a cambiar necesariamente la forma de ver el turismo, ¿no? No veo preguntas en el chat mientras aparece, preguntas o cuestiones o demandas, y simplemente antes de dar la palabra a los ponentes, mientras que si alguien quiere decir algo, pues esperamos unos minutos, anunciar un evento que teníamos también previsto anunciar, que no organizamos nosotros, pero indirectamente estamos implicados, y es que el día 20 de junio se va a presentar en Málaga
la presencia de la inauguración realmente de la sede en Málaga de la Future of Tourism Coalition, la coalición para el futuro del turismo, que es una coalición formada por una serie de organismos internacionales como Green Destinations, como The Travel Foundation, como Sustainable Travel International y algunos otros, y lo anunciable y lo importante de todo esto es que esta coalición ya existe hace unos años, ya milita y ya trabaja en muchísimas cosas, pero lo que es importante es que se ha decidido que la sede esté en Málaga y la provincia de Málaga ha apoyado tanto Málaga como la Costa del Sol, Ayuntamiento, Diputación, un montón de organismos han apoyado para este primer empuje necesario para tener la sede allí. Ya hemos empezado, porque yo colaboro con ellos hace unos meses, pero por fin se anuncia oficialmente el día 20 de junio en un gran evento presencial en Málaga. No tengo todavía los materiales, pero en cuanto los tengamos, pues os los haremos llegar tanto a la gente que a través de las redes habituales, a través del centro y a través de toda la gente que colabora. Y dicho eso, pues no sé si como no tenemos aportaciones de los participantes aquí en el chat, si queréis hacer algún comentario, los tres compañeros y compañeras ponentes que habéis intervenido en esta tarde, un comentario final y podríamos cerrar este evento y luego dedicaremos la energía a distribuirlo masivamente, que es de lo que se trata. No sé, Chus, Adriana, si quieres, para empezar, como ha sido la primera, o si queréis hacer simplemente algún comentario final o alguna valoración del resto de las ponencias, como queráis, y clausuraríamos. Nada, yo simplemente quiero reiterar a los asistentes que hemos tenido el evento el agradecimiento por acompañarnos y también a los que verán este vídeo cuando lo distribuyamos. Y nada, yo creo que ha sido muy interesante poner en relación el proyecto en el que estamos en COAN sobre el turismo y la baja emisión carbónica con los proyectos de CICBATA y de Rutas por el Clima, porque creo que los tres en conjunto son una buena representación de ese triple balance de la sostenibilidad, ¿no? Y un poco yo creo que es interesante siempre que se habla de un turismo diferente, de un turismo responsable. Yo creo que es fundamental tener en cuenta que no solamente está la cuestión climática y la transición ecológica, sino también el territorio, lo social y la gente que al final es en la que está basada este fenómeno del turismo. Entonces yo creo que eso es nuestro principal aporte, esta capacidad de haber tenido ese equilibrio entre estas dos esferas, social y medioambiental. Y yo creo que es en esta dirección en la que se deben seguir aportando soluciones, ¿no? Por parafrasear el título de este evento. Pues muchas gracias, Adriana. Rafa, no sé si quieres hacer algún comentario. Bueno, yo sí quería comentar referirme a una cuestión que comentaba Chus sobre el turismo de proximidad. Nosotros, por ejemplo, ahora hemos iniciado un trabajo con algunas entidades de aquí de la provincia de Córdoba, precisamente para a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible iniciar una reflexión, un debate, pero también una toma de postura, como decíamos, un compromiso por parte de las pymes y las entidades de turismo de la provincia de Córdoba, y vemos poca receptividad. Es decir, y me parece en sí mismo una incongruencia, porque yo estoy totalmente de acuerdo con el turismo de proximidad, y las entidades que estamos aquí, está la Universidad de Córdoba, hay asociaciones de empresarios y tal, pero vemos que es necesario también que estas entidades locales, rurales, que tienen que tienen su principal negocio, pues muchas veces en gente de la misma provincia o de provincias limítrofes, se pongan un poco las pilas en este sentido, o sea, sean conscientes de que
que para ellos la sostenibilidad es algo quizás mucho más importante que para una compañía aérea o para una gran cadena de hoteles. Y sin embargo lo que estamos viendo es que hay compañías de hoteles que se apuntan, sabemos cómo, a la sostenibilidad, pues como una manera de, incluso hay medidas como la que tú comentabas del gobierno francés, que bueno, intentan ahí un poco dar un poco de coba, pero que bueno, si realmente ese tipo de viajes no comportan un gran número, pues tampoco la medida no va a causar ningún impacto. Entonces, no sé, yo quería, no sé, hacer esta reflexión porque es necesario despertar y también deberíamos de plantearnos la gestión de las expectativas en el turismo, ¿no? Es decir, es que estamos muy instalados en eso de que yo lo que quiero es que mi pueblo se llene de turistas, que esto rebose de turistas. Hoy he estado en una presentación aquí en Córdoba de un proyecto turístico y aquí, o sea, la cantidad sigue siendo la razón y el indicador fundamental eh, para avanzar. Y bueno, la cantidad está bien si queremos, cuando presentamos proyectos, pero bueno, la realidad es que lo que también presenciamos, pues, bueno, son esas situaciones de conflicto y muchas veces esas expectativas que nunca se ven cubiertas, puesto que es complicado, es difícil que se vean cubiertas, ¿no? Entonces, bueno, ahí en esa línea andamos de que consideramos que sobre todo pequeños negocios rurales, pequeños proyectos, empresas rurales, deberían tener una mayor reflexión y no sumarse tanto a ese carro, a esa visión de crecimiento indefinido del turismo, porque si no estamos de alguna forma tirando piedras sobre nuestro tejado. Pues muchas gracias, Rafa, por esa reflexión y si quieres, Chus, también como presidente del Centro Español, terminar con tu última reflexión o apunte. Muy bien, y por seguir abundando por donde iba Rafa, yo creo que también aquí tenemos que entonar un poco el mea culpa, ¿no? Yo creo que durante unos cuantos años, y el centro lo ha hecho como parte de sus actividades, claro, nosotros hemos tratado de promocionar y de poner en valor y presentar y poner el foco en muchos proyectos de turismo sostenible, turismo solidario, de turismo responsable, y era muy fácil que muchos de los ejemplos acabaran siendo en sitios que estaban a miles de kilómetros. Y yo creo que entre todos hemos construido la imagen de que hacer turismo responsable es irte a una playa paradisíaca, ¿no? O irte a un centro de recuperación de orangutanes en Borneo, o sea, que asociábamos, y yo creo que esto va dentro de nuestra propia cultura, ¿no? Y vuelvo al concepto del exotismo, ¿no? Que para que algo fuera sostenible y responsable tenía que ser algo radicalmente fuera de nuestra vida, ¿no? Y yo creo que ahí hemos contribuido, aunque no fuera nuestra intención, pues a fomentar esos viajes donde la hipermovilidad, donde el viajar rápido es parte consustanciada al propio producto de turismo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que insistir es en el turismo de cercanía, en el viaje lento, en el viaje que sea cada vez más sosegado, que no tiene por qué perder ninguno de los atractivos de viajar, y sin embargo lo que nos centramos es en un territorio más pequeño, con lo cual nuestro gasto económico se reparte más en ese territorio, y yo creo que ese es el aspecto más positivo. Y empezamos a estar ya en el momento de empezar a tener que pedir cambios incluso en cosas que están muy asentadas, como los viajes del Inserso, que empiezan a tener algunos pequeños cambios, pero donde habría que empezar a reclamarles que también pensaran en la sostenibilidad, que pensaran en los destinos más rurales, que pensaran en que los grupos tienen que ser más pequeños para poder ir a localidades más pequeñas, y donde además haríamos un trabajo intergeneracional
de volver a poner en contacto personas de territorios muy distintos y donde yo creo que esto realmente contribuiría de verdad no solo ya al sostenimiento de los destinos turísticos consolidados, sino realmente pues se podrían trabajar proyectos de apoyo a esas actividades turísticas que se están realizando en la España vacía y donde esos grupos podrían contribuir de manera muy poderosa a cambiar la situación en la que están. Pues totalmente de acuerdo, nos apuntamos un reto más entonces, además de los que ya teníamos, que es ese modelo intergeneracional que también yo estoy convencidísimo de que hay que apostar por él. Si el turismo pudiese llegar con esos grupos más pequeños, más motivados, a ciertos lugares de la España vaciada, que además están preparados para ello, otros no, pero muchos sí, realmente yo creo que le pegaríamos un cambio a ese problema demográfico que tenemos. Y nada, ya clausuramos entonces, pues muchísimas gracias, nos pondremos después a preparar todo este material para difundirlo a todas las personas interesadas y que paséis una buena tarde. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Adiós.